¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros. Vamos con este segundo tema que les comentaba, que se generó durante el evento de la conmemoración de la Constitución de nuestro país. Y es que en este marco la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará dos nuevas iniciativas de reforma al Congreso de la Unión para evitar la reelección y la sucesión de familiares en puestos de elección popular. Durante la ceremonia por este 108 aniversario de la Constitución, la mandataria destacó las reformas implementadas en la gestión del expresidente López Obrador, como la de programas sociales, salario mínimo del Poder Judicial para la elección de jueces, magistrados y también ministros. Hoy, 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales. La primera en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Fue de entrada lo que dijo la primera mandataria de nuestro país. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otra, tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo. En su discurso, Sheinbaum Pardo recalcó la importancia de la reforma judicial como una de las más profundas que se enviaron al Congreso durante el sexenio anterior. Es un tema muy interesante por donde se le quiera ver. ¿Por qué le digo esto? La reelección legislativa en México fue aprobada hace algunos años, en la época neoliberal como tal, yendo en contra precisamente de la esencia de nuestra Constitución de la no reelección. Algunos dicen que incluso preparando el camino, el terreno, para ajustar la Constitución en beneficio del formato norteamericano, es decir, que fuera de 4 años y después otros 4 en la figura del presidente de la República, algo que finalmente quedó solo en un rumor, en un debate de las mesas de análisis. Lo cierto es que cuando se presentó esta iniciativa, cuando se votó, cuando se consolidó de llevar a cabo la reelección legislativa, el verbo que se utilizó para argumentarla es que esto daría pie a la carrera parlamentaria, a un mayor compromiso por parte de los representantes populares, ya que si querían mantenerse en el Congreso, bueno, tendrían que responder a las demandas, a las necesidades por parte de su población y que esto permitiría un mayor contacto con la misma. Lamentablemente esto no sucedió, como resulta en muchas ocasiones en México, se tropicaliza de tal manera que lo único que deriva es en la corrupción, es en los nichos de poder, en las parcelas como tal, en la falta de generación de cuadros nuevos que vengan a refrescar realmente la política y convierten a la política, esos viejos cuadros, en un negocio o lo consolidan como tal. Sin duda alguna, en la democracia moderna, en esta democracia que bueno, seguimos llamándole moderna, pero que ya tiene muchísimas décadas de estar funcionando, uno de los puntos claves, fundamentales, es el diputado, es el senador. ¿Por qué? Porque son los que representan los intereses del pueblo, son los representantes del pueblo. Son aquellos que emanan del mismo y que a través de la confianza de sus seguidores llegan a ocupar un escaño o bien una curul. Que desde ese lugar buscan generar leyes, generar normas que permitan el beneficio del país entero, el bien común, que defienden valores fundamentales para toda la sociedad, quienes al ser los representantes populares, pues aprueban reformas que saben beneficiarán a las mayorías. Sí, sé que esto parece una utopía, pero en realidad así debería de funcionar, ¿no? Es una tarea que lamentablemente se ha visto eclipsada por la corrupción, que lamentablemente se ha visto eclipsada por la partidocracia como tal. Y en el caso concreto de la reelección, deja muy en claro cuál era la finalidad de esta. La idea detrás precisamente de permitir a los legisladores que buscaran la reelección es que aquellos que hubieran demostrado, le reitero, un buen desempeño y se hubieran ganado la confianza de sus electores, bueno, se mantuvieran ahí. Pero esto no fue así. Esto no fue así. Se convirtió en una maldición, literalmente. Escuchamos incluso, ¿no?, a legisladores burlarse del pueblo en relación precisamente con la posibilidad de ser votados, porque en lugar de que esta reforma
fomentara, insisto, un compromiso, fomentara una mayor calidad. En realidad, lo que hizo la reelección fue crear políticos complacientes, políticos que estaban más preocupados por mantenerse en el curul, en el escaño, que por verdaderamente servir a sus electores. Por lo tanto, en muchas ocasiones, no están comprometidos como representantes del pueblo, sino más bien como especie ¿cómo llamarlos?, de mercenarios políticos. Incluso, mire lo que son las cosas. La reelección, dicho por algunos analistas, genera hasta distracción de los propios legisladores. ¿Por qué? Porque en lugar de concentrarse en su trabajo, en lugar de entender que es gracias a su trabajo en cómo lograrían mantenerse en su lugar, pues no, se distraen de su trabajo para crear campañas políticas, para vender soluciones fáciles a la ciudadanía, para destacar muchas veces actividades que ni siquiera son ciertas, pero que de una u otra manera tienen un golpe efectista que permite que se mantengan en el cargo. Entonces, por supuesto, que es un círculo vicioso, porque esa falta de compromiso le falla la confianza del votante y lo hacen buscando que se vuelva a votar por ellos. De verdad, es un círculo vicioso que se resolvería simplemente con la cultura del buen servicio, con la cultura, por supuesto, de cumplir con la labor para la cual estás encomendada. Pero falta mucho profesionalismo también por parte de los legisladores. Falta mucha dedicación, falta mucha audacia, incluso. Falta esa capacidad en un momento dado para entender lo que quiere la sociedad, para entender a la sociedad, para escuchar a la sociedad. Por eso es que la reelección hace bien la presidenta Claudia Sheinbaum en eliminarla, por congruencia histórica de que en México no tiene por qué haber reelección, porque hoy por hoy en el formato que está fracasó completamente, porque en lugar de promover un servicio público comprometido y profesional, lo que hizo fue crear nichos de poder. Eso fue lo que hizo esta reelección legislativa, que se nos vendió como la solución, como la panacea a la falta de productividad incluso de los propios legisladores, y se volvió como lo que pasó con las fiscalías. La reforma de las fiscalías supuestamente tenía la intención de mejorarlas gracias a la autonomía que iban a tener, y las volvieron una verdadera cueva de delincuentes. Bueno, pasó algo similar con los legisladores. De ahí lo correcto de esta medida por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Y en el segundo punto, que también es algo que no podemos dejar de mencionar, porque aquí hay mucho debate. Yo sé que muchos de ustedes me dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa con Martí Batres, con Lenia Batres, o qué pasa con Berta Alcalde, Luis Alcalde, en fin, ¿no? Con los Murat y con todos ellos. Aquí en el caso de Batres, de Lenia, y en el caso incluso de Alcalde, Luis Alcalde, Berta Alcalde y demás, se puede hablar de influyentismo si es que se comprueba que una de las dos influyó para que la otra adquiriera el cargo que actualmente tiene. Insisto, les estoy dando el escenario. No, pero de nepotismo como tal, en el ejercicio del poder, no sé si se les pueda catalogar de esa forma. Lo cierto es que los cacicazgos están lejos de erradicarse en México y tristemente se sigue heredando el poder entre familias, que ya se volvió una mala costumbre en nuestro país, sin importar el partido que sea. Los apellidos, las familias que se aferran a vivir del erario, tolerados por los partidos políticos, son una práctica común, sobre todo en los municipios o en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías. Por ejemplo, está el clan Vieira, ¿no? Que son los hermanos Giovanni, Euribiel y Ramiro González Vieira de MC, que de plano se repartieron municipios de Puebla, ¿no? Gobiernan Tlachichuca, ¿no? De donde son oriundos, de donde ya gobernó toda la familia. Luego se fueron para Chalchicomula de Sesma y tras la pasada elección también llegaron a San Nicolás, Buenos Aires, municipios colindantes con lo que es el pico de Orizaba. Estamos hablando de una familia que lleva 20 años en el poder, una dinastía que la empezó el padre de ellos, que también fue alcalde de Tlachichuca, y el menor de los tres González rechazó que sean caciques. Dice que no son caciques, que es el trabajo que los respalda, el sentimiento y el progreso que ellos han inyectado a cada uno de los ciudadanos. Está el caso también
de los municipios de Zacatlán y San Andrés Cholula, en donde dos matrimonios se traspasaron el poder. En Zacatlán, Betty Sánchez del partido Morena sucederá en la alcaldía a su esposo, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de San Andrés Cholula, la panista Lupita Cuautle releva en el cargo a su esposo. Incluso Betty Sánchez dijo, no es una herencia, tengo experiencia, una carrera propia. Sí, puedes tener una carrera propia, pero la realidad es que si tu antecesor es tu esposo o tu esposa, perdón, no puede ser válido. No es honesto, en pocas palabras. Ahora, en el caso de Amozoc, un municipio que está pegado a la capital poblana, los hermanos de la Rosa Romero, seguidores de la Luz del Mundo, se hicieron completamente del control. Severino Margarita de la Rosa heredará la presidencia a su hermano Mario, bueno, la heredó, ¿no? Quien llevaba dos periodos consecutivos como alcalde. Vámonos a Yucatán. Le estoy poniendo varios ejemplos porque yo sé que ustedes me dicen en el Estado de México abundan, sí, completamente. En Yucatán ocurre algo similar. Por ejemplo, en Tagdiciú, los esposos Pedro Yaj Sabido y María Teresa Yerbés son conocidos como el matrimonio presidencial. Pedro Yaj, si no mal recuerdo, ha sido alcalde 3 veces y va a suceder, o ya sucedió a su esposa en el cargo. En 2015 fue presidente municipal del Verde, en 2018 se fue al PRI, en 2021, por cierto, le heredó la presidencia a su esposa, en 2024 retomó el cargo, ¿no? Ahora como integrante de Nueva Alianza. Está también el caso de Max Canú, de la familia Meikatzin, que ya también se adueñó del municipio. Ahí Camilo Ferdinand, alias Papucho del Partido Verde, heredó el cargo de su padre, el 4 veces alcalde Camilo May, mientras que su madre, Reina Marlene, fue alcaldesa en tres ocasiones. En el pueblo mágico de Maní, los hermanos Interian Bojorges están forjando también su propia dinastía. Y en el caso de Nuevo León, por ejemplo, para ver, estamos yendo al norte y demás, em, se acabaron, por cierto, con dos dinastías en Nuevo León. La familia Lezano se quedó sin alcaldía y diputación en el municipio de Pesquería. Eso fue uno de los puntos interesantes de Nuevo León. Y en Juárez, los hermanos Treviño Cantú también se quedaron con las ganas de seguir la alcaldía el 2 de junio pasado, en donde perdieron la elección. Ahora, en la Ciudad de México ha habido también alcaldes quienes se pasan de esposo a esposa, digo, Venustiano Carranza, ¿quién más anda por ahí? Creo que la Gustavo Madero, en donde el esposo se la pasa a la esposa al esposo, después resulta que llega el primo, luego llega el hermano, ¿no? En fin, de verdad, en Chiapas, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas es otro de los temas en donde no podemos dejarlo de lado. En las elecciones del 2024 también se denunció que hijos, que hijas, que hermanos, que esposas, que nueras, sobrinos, bueno, hasta nietos eran los nuevos rostros de viejos caciques, ¿no? Eran familias que mantienen el poder político, económico del territorio y algunas incluso hasta al menos desde hace un siglo. Otras de más reciente, violenta irrupción, pero todas usan el mecanismo electoral y el sistema de partidos en inútiles intentos por legitimarse, porque la realidad es que hoy por hoy todos sabemos que se siguen imponiendo a la fuerza, en el caso concreto de Chiapas. ¿Qué me dice usted también, por supuesto, de Oaxaca? No, es otra de las entidades donde también se da, es decir, no importa el lugar, no importa el estado, es un mal lamentablemente que se viene generando y que ahora con la reforma por parte de la doctora Claudia Sheinbaum toca muchos, muchos intereses que sin duda alguna van a reaccionar, ¿eh? Y van a reaccionar en el propio Congreso. Ya vimos al PT amenazando a Morena con romper la alianza si es que éste se atrevía precisamente a entrarle al tema de la eliminación de las listas plurinominales. Claro, porque el PT, un partido fundado por Raúl Salinas de Gortari, pues no podría aguantar por sí solo una elección para mantenerse como partido si no fuera por Morena. Entonces, va a haber estos intereses que se van a mover, insisto, para tratar de una manera u otra de evitar la modernización democrática que tanto le urge también a este país. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? Me parece excelente estas dos posturas de la doctora Sheinbaum y bueno, habrá que estar pendientes. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.